Su presencia está aquí. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Recibe toda
Bien, después de este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Padre Celestial, benditos los que vienen a este culto virtual en vivo y en video seguramente para mis amigos, hermanos del YouTube. Bien. Hoy vamos a estar terminando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Un capítulo que nos trae la revelación de la primera y la segunda bestia salvajes. Y es un capítulo, yo le he llamado el síndrome de la imitación del adversario, porque es pura imitación, como siempre ha sido, de imitar a Dios. Quiso ser Dios, pero indudablemente ese fue su grande error. Vamos entonces a este segundo tema de hoy. Digo segundo tema porque es la segunda parte del capítulo 13 en cuanto a la primera y segunda bestia. En esta segunda parte vamos a estar viendo en qué nación se levanta la segunda bestia o el falso profeta, como se le conoce. Vamos a ver también en qué consiste la marca y el famoso 666. Indudablemente, ya les he dicho, es un capítulo con el síndrome de la imitación del adversario, queriendo ser Dios o parecerse al Mesías. Hemos visto, hicimos un intervalo el domingo pasado, pero en la primera parte de este capítulo 13 entendimos las Escrituras. Aquí nosotros estamos entendiendo las Escrituras, sobre todo en su contexto, que es muy importante su contexto. Y sobre todo la importancia que tiene el libro de Daniel, entender el libro de Daniel. No solo mencionarlo, no solamente saber lo que ya Daniel escribía en su tiempo y lo que él en su tiempo conocía. Indudablemente no hay las diversidad de instituciones, seminarios que puedan haber y entender. Lo mismo el apóstol Juan, cuando él escribe aproximadamente el año 90 después de Cristo, el libro de Apocalipsis, él entendía lo que hoy para nosotros debe ser el fundamento de la palabra o el testimonio de la palabra. Y es bueno decirlo. Nosotros no estamos aquí para, ya les puedo decir, porque tocaremos ese tema, la tolerancia. No la aceptamos ni la acepto. Es bueno decir que hay muchos famosos respetables que tienen una enseñanza muy particular en cuanto al libro de Apocalipsis, que indudablemente
confunde a quienes les escuchan, confunde al mundo que les escucha. Entonces, no es suficiente hablar del libro de Daniel, hay que entender el libro de Daniel y sobre todo el contexto en el cual se dio. Hemos visto también en la primera parte cómo el dragón, siempre imitaba al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, haciéndose Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la primera parte se levantó una bestia del mar. Hoy veremos que también hay una bestia que se levanta en la tierra. Y el dragón se hace como padre y también quiere hacer al anticristo como hijo y al falso profeta también como que el espíritu, indudablemente no de Dios. Y esto lo hace un imitador de Dios. Este capítulo 13 hay que entender mucho entendimiento, sobre todo sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nunca confunde, tampoco miente, ni tampoco toma argumentos falsos. La sabiduría es un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que da este don y uno le pide a Dios sabiduría, sobre todo para entender estos tiempos. En la primera parte de este capítulo 13 nosotros entendimos o descubrimos quién era esta bestia del mar. Y es aquí donde el libro de Daniel surge como una revelación, como un fundamento. En el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 3, habla que del mar se levantaban 4 bestias diferentes cada una de la otra. Es decir, ninguna de ellas traía algo de la anterior. Eran diferentes. Habla también de la cuarta bestia, ¿no? A ver, para que usted en 7, versículo 7. Y hay ahí un tema que dice que esta cuarta bestia era distinta a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos, ¿no? Estos 10 cuernos, hoy muchos, como decía, famosos, respetables, entendiendo muy poco el contexto de las escrituras, y indudablemente han sacado del testimonio de la palabra a la ley y a los profetas, donde solamente toman algunos versículos de la ley y los profetas para adecuarlo a su sistema teológico. Y eso indudablemente ha venido trayendo muchísima confusión. Y algunos hablaban que este cuarto reino es el Imperio Romano. En esta semana, mientras veía el canal cristiano que muchos ven, seguramente usted también, hablaba un pastor famoso, respetable, Red White,
Ya usted sabe quién es Red Wine. Y decía que el Imperio Romano se estaba levantando de la Comunidad Económica Europea. Y que el Vaticano era la segunda bestia, o sea, el falso profeta. De ahí iba a surgir. Y después también hablaba, y eso sí le dije, Señor, perdona, porque estaba hablando a través de una televisora internacional que llega a muchos países, de que el diezmo ya no era lo que se debía llevar, porque como el apóstol Pablo decía en el Evangelio, que las ofrendas sean conforme se propone en el corazón. Y es allí donde indudablemente me di cuenta que el testimonio de la palabra ha roto con la ley y ha roto con los profetas. De eso ya hemos hablado ampliamente en otro capítulo, cuando hemos fundamentado del por qué Jesús se transfiguró y estuvo Elías y estuvo Moisés, ¿no? Ahí estaba el líder de la Torá, el líder de los profetas y el rey del Evangelio. Ese era el testimonio de la palabra. Ahí estaba la llave para hacer la voluntad de Dios. No podemos desechar la ley. Y muchos dirán, sí, pero habían sacrificios de animales. Esa es la parte que tiene que quitarse, pero no el resto. No los mandamientos, ni tampoco el festejo de las 3 fiestas principales, que no solamente era para el pueblo de Israel, sino es para la Israel espiritual de hoy, de lo cual ya hemos hablado en su momento. Entonces, mientras la iglesia y el mundo está siendo confundida, el adversario tiene un lugar donde está, podríamos decir, su trono. Y es así que descubrimos, vea el amigo del YouTube, hermanos de Casa de Restauración, vean también la primera parte, ¿no? Donde dijimos que había una institución, la Liga de Estados Árabes, que tenía una particularidad, que cuando Israel se levantó, cuando Israel fue reconocida como nación, no aceptó que los palestinos salieran, como hasta el día de hoy. Esta Liga de Estados Árabes tiene una característica de llevar en su religión la religión islámica. Es más, dijimos también que su centro de operaciones era el Cairo, Egipto. Y ahí está el lugar del trono del adversario. Porque hasta el día de hoy, a pesar que Egipto ha hecho convenios con Israel, pero el Cairo sigue hasta el día de hoy como el lugar de operaciones de la Liga de los Estados Árabes. Es más, en estos días, Israel ha hecho convenios como pactos de paz, entre comillas, con los árabes. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Mire usted,
Ya nosotros sabemos el futuro de la Liga de los Estados Árabes. Ahí está, como hemos hablado, el cuarto reino. Y de este cuarto reino va a haber de una de estas 10 naciones, hay una nación que se va a levantar y de ahí surge el anticristo. En estos días, como les digo, acaban de hacer un convenio y justamente relacionado, fíjese usted, a la tecnología de las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Esto qué significa? Significa que Israel va a compartir tecnología con los árabes. Es decir, una de las naciones que en su momento va a formar parte del cuarto reino, va a absorber toda esa tecnología y llegado un momento le dirá, bueno, terminó el pacto. Y descubrirá a Israel su tecnología, que es muy grande en cuanto a armamento. Cosas como esas vienen sucediendo. Y dijimos también que descubrimos estos 10 cuernos, estas 10 naciones, basado en el Salmo 83, ¿no? Donde vimos que cada uno de los edomitas, ismaelitas, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, filisteos, Tiro y Asiria tenían un paralelismo con las naciones de hoy: Jordania del Sur, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Hezbolá, Jordania del Norte, Egipto, Sinaí, Gaza, Hamas, el Líbano del Sur, Siria y el norte de Irak. Actualmente hay tratados con Jordania y con Egipto. Bien, entonces, habiéndolos descubierto, sabemos que estas 10 naciones están en la costa del mar Mediterráneo, mar al cual se refería Daniel ahí en el 7:3. Vamos entonces a la segunda parte. En esta parte, como dijimos, vamos a tener la revelación de Dios en qué nación se levantará este falso profeta, esta segunda bestia, porque ya vimos que la primera bestia, ¿no? Que es el cuarto reino, donde se levanta, de allí surge el anticristo. Pero vamos a ver en qué nación se levanta este falso profeta, esta segunda bestia de la tierra. Apocalipsis 13, del 6 al 10. Ubíquese usted allí. Trece del 6 al 10. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, y contra los que habitan en el cielo. Y les fue dada autoridad sobre todo linaje. Escuche bien, sobre todo linaje, sobre pueblos, lengua,
raza, y además se le permitió hacer guerra contra los santos para que los venciera. Te dirá, ¿qué está pasando ahí? Y la adoraron todos los habitantes de la tierra. Aquellos cuyo nombre no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Bien interesante este pasaje de aquellos inscritos. Ya vamos a hablarle un poco. Y aquí viene. Si alguno tiene oídos, entienda. De eso hablamos el domingo pasado, en un video virtual grabado. Si alguno lleva al cautiverio, va al cautiverio. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Usted me dirá, este cuarto reino, este anticristo, mire, va a tener una autoridad mundial interesante, ¿no? Sobre todo linaje, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y raza. Y además dice, va a hacer guerra a los santos y los va a vencer. Cuando habla de santos se refiere a Israel, se refiere a Jerusalén. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Nos da la aclaración en el siguiente versículo. Aquellos cuyo nombre no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Quiere decir que desde que el mundo fue creado, hubieron personas que por fe puesta en Dios, y una vez levantado a Abraham, ¿no?, aquellos que verdaderamente se movieron en la fe de Abraham, ¿no?, fueron registrando sus nombres en el libro de la vida. Así de la misma manera hasta hoy, todos aquellos, escuche bien, que creyeron en el nombre de Jesucristo y lo aceptaron en su vida verdaderamente, y vino a ellos la gracia de arrepentimiento, sus nombres fueron registrados en el libro de la vida. A eso se refiere. Y hasta el día de hoy, y seguirán algunos más registrándose en el libro de la vida con el don de salvación y la gracia de arrepentimiento. Es más, si alguno tiene oídos, oiga, de esto hemos hablado. Hay dos aspectos que dijimos, que si alguno tiene oído, entienda. El que tenga oídos, entienda. Son dos cosas, parecieran iguales, semejantes, pero cada uno tiene su aplicación. El que tenga oídos, entienda. Cuando leemos el mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, vemos que a cada una de ellas se les dice: el que tenga oídos entienda. Es decir, un mensaje a una congregación a fin de que haya una transformación de acuerdo a la advertencia, a la exhortación que se les decía, como es hasta el día de hoy. Y ahí no hay albedrío, simplemente es un tema radical, obediencia. Pero en este pasaje dice: si alguno tiene oídos, entienda. Es decir,
con todo lo que hasta ahora se puede estar compartiendo y predicando, enseñando aún más el libro de Apocalipsis en sus diferentes capítulos, la persona, el cristiano, el creyente, tiene el libre albedrío de obedecer o no. A eso se refiere. Es más, en Lucas 21, del 10 al 19, no voy a leer todo, pero voy a darle la esencia. Lucas 21, del 10 al 19. Es un pasaje donde el Señor Jesús habla de los aconteceres que vienen sobre la humanidad con respecto a la gran tribulación. Pero dice que aquellos que tengan la sabiduría de Dios, aquellos que tengan oídos y entiendan, es decir, el acto de obediencia. O sea, no hay libertad si obedezco o no. Obediencia extrema, radical, como se dice. Dice en el versículo 18, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Mejor dicho, ni un cabello de su cabeza morirá. Amén. Siguiente, versículo 19. Con su perseverancia ganará su alma. Aquí el gran problema, es que nuestra perseverancia, es decir, hacer la voluntad de Dios, no solo se limita a lo que el Evangelio nos dice. No podemos desechar la ley, no podemos desechar a los profetas. Los tres hacen el testimonio de la palabra. Eso es lo que hemos aprendido en las prédicas y enseñanzas anteriores. Eso es lo que le da soporte. Eso es lo que nos permite a los hijos de Dios ser perseverantes. Tener confianza, andar en un continuo arrepentimiento, andar en un continuo ir venciendo cada día. Eso es perseverancia. Pero teniendo en cuenta la voluntad de Dios que está en la ley, que está en los profetas y en los evangelios. El mismo Señor Jesús dijo, Mateo 5:17. Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Amén. Amén. El gran problema es que cuando se suprime la ley y se suprime a los profetas, y cuando digo ley, hay que sacar esa parte de los sacrificios de animales, pero no borrar, porque el sacrificio de los animales tiene su significado, del cual habla Hebreos. Es una sombra de las cosas de hoy, pero no anular el resto. Ahora, prepárese mi hermano, porque vamos a ver ahora de qué nación surge y se levanta la segunda bestia o el falso profeta. Como dice, abra sus oídos espirituales. Apocalipsis 13:11.
y vi otra bestia salvaje que surgía de la tierra, ¿no? Lo que comentábamos antes. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, imitando, ¿no? Pero hablaba como dragón. Ahí está la diferencia. ¿De dónde surge esta bestia? Muchos famosos respetables se han quedado, no sé por qué, o por lo que decía Redway hace muchos años o recientes. Dicen que este falso profeta o segunda bestia se va a levantar en el Vaticano, porque piensan que el Imperio Romano se va a levantar, lo cual es un error. Esa es lo que digo, que mientras la iglesia está siendo confundida, el mundo está siendo confundido, el cuarto reino, el anticristo y el falso profeta están en otra región del mundo, construyendo el momento que está muy cerca de explosionar su presencia. Con toda libertad. Podría decir que la iglesia y el mundo está siendo distraída por sus propios líderes. Vamos a ver de dónde surge la bestia. Dice que esta bestia surge de la tierra. Y a veces hemos visto algunas figuras, ¿no? Representando a esta segunda bestia salvaje, el mundo, ¿no? El mundo. Y encima ponen a un dragón, ¿no? Ponen a una como que representa a la segunda bestia y dice que surge de la tierra, ¿no? Surge del mundo. Pero vamos a ver de qué nación surge. Y cuando se le diga, y los textos que leamos, tiene su fundamento. Porque estamos yendo a la Escritura. Vamos a Deuteronomio. Prepárese, hermano, se va a sorprender usted quién es la tierra. De donde surge el falso profeta. Que no es el Vaticano, ¿no? Es la confusión y la mentira en la cual lamentablemente se viene escuchando. Y con mucha firmeza lo habla. Vaya. Deuteronomio 1, versículo 8. Vamos a leerlo. Miren que yo les he entregado la tierra delante de ustedes. Entren y posean esa tierra la cual Yahweh juró entregar a sus padres. Ya se va dando cuenta quién es la tierra. Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes después de ellas. La tierra de donde se levantará el falso profeta, la segunda bestia, es en Israel. Suena tremendo, ¿no? Es que tiene su fundamento. Ahora le voy a dar otro versículo más. Porque como Israel y Jerusalén van a hacer caso a alguien que no es de su propia raza, de su propio pueblo, tiene su fundamento. Ezequiel 39, acá hay otra también, Ezequiel 39, 27 y 28.
Cuando yo los haya recogido de las naciones y los haya traído de las ciudades de sus adversarios y haya sido santificado en medio de ellos a los ojos de muchas naciones, entonces sabrán que yo soy Yahweh su Dios. Yo causé que se los llevaran cautivos entre las naciones y yo los reuniré en su propia tierra, sin dejar a ninguno de ellos. Mire usted, va a haber un momento que todos los judíos van a tener que llegar a Israel. Van a tener que llegar a Israel. Y es muy importante entender que el escenario en el que se da este capítulo 13 es la gran tribulación. Ese famoso periodo de 7 años. Ese es el escenario. Entonces, ya sabemos que el cuarto reino son 10 naciones limitantes con el mar Mediterráneo y están alrededor de Israel, que llegado su momento harán lo que tienen que hacer. Y en Israel se levantará el falso profeta, la segunda bestia, de entre su pueblo, alguien que indudablemente ya nació, como el anticristo también nació. Esperan sus momentos, están tejiendo sus artimañas ahí en esa región del Medio Oriente, mientras el resto del mundo está siendo confundido, lamentablemente, por sus líderes. Entonces, del pueblo de Israel se levantará el falso profeta. Vamos a hacer el orden. Vamos a hacer un orden en cuanto a esto que hemos venido hablando, ¿no? Apocalipsis 13, del 12 al 15. Y ejercía toda la autoridad. Aquí está hablando ya de la segunda bestia, el falso profeta, que se va a levantar en Israel. Y ejercía toda la autoridad de la primera bestia, salvaje delante de ella. Y hacía que la tierra, Israel, y los que habitaban en ella, adoraran a la primera bestia salvaje, que había sido sanada de su herida mortal. Recuerdan lo que les mencioné. De su mismo pueblo se va a levantar el falso profeta y indudablemente va a hacer que Israel adore a aquellos santos que no están registrados en el libro de la vida. O sea, aquellos que no son creyentes, que no creen en el Mesías, ¿no? Es muy importante eso. Seguimos. 13. También realizaba grandes señales. Hermano amado, vamos a ver señales portentosas. Mire lo que hace. De tal modo que aún hará descender fuego del cielo. Literalmente van a hacer este falso profeta a fin que Israel crea y el mundo crea, ¿no? Va a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra delante de los hombres, o sea, en medio de Israel. Y seducirá
a los habitantes de la tierra, a los habitantes de Israel, para que hagan una imagen de la bestia, la cual tenía una herida de espada y había vuelto a la vida. Eso ya lo hablamos. También dice, le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia salvaje, y hará que den muerte a todos los que no adoren a la imagen de la bestia salvaje. Entonces podemos decir la imitación. El dragón es Satán. La bestia del mar que se opone al Mesías. De estas 10 naciones, de este cuarto reino, surge el anticristo, de una de las naciones. Y la bestia de la tierra, que va a imitar al Mesías con señales, ¿no?, que se levanta en medio del pueblo de Israel. Ese es el falso profeta. Por eso Jesús nos advierte en Mateo 7, ¿no?, Mateo 7 y 15. Mire lo que nos advierte el Señor Jesús. El Mesías. Tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando predicábamos y enseñábamos el mensaje a la congregación de Tiatira, ahí hubieron 2 cosas que sucedieron en esta congregación. Número 1, se había levantado una profetisa en medio de esa congregación, que venía de afuera y se proclamó profetisa. No necesariamente el día de hoy tiene que ser una mujer, también un varón. Y dijimos que el espíritu de los postreros días, de estos días, iba a ser la tolerancia. El mundo considera, y la misma iglesia considera, que alguien que está en contra de sus argumentos o de sus sistemas teológicos es alguien intolerante. Es intolerante aquel que puede definir lo recto y lo que es malo por la gracia de arrepentimiento de Dios. Dice, es intolerante. Hoy vemos mucha tolerancia en la iglesia. Hoy vemos muchísima tolerancia en los canales cristianos. Muchísima. Y hay muchos que escuchan esa tolerancia. La tolerancia es el espíritu que se presentó en Tiatira y se está dando en estos postreros días de una manera alarmante, inclusive en las autoridades de gobierno del Perú y de muchas naciones. Otra cosa que se presentaba en la iglesia de Tiatira era la doctrina de Balaam. Doctrina que tiene como fin la satisfacción personal financiera. Es decir, de movilizarse solamente esperando que haya ofrenda. Yo me movilizo si hay ofrenda, dice. Hoy hay muchos profetas que inclusive establecen su monto, el tipo de hotel
y cobertura para su gente que llevan. Y son muy reconocidos. Ambas cosas que se presentaban en Tiatira y se presentan hoy, tienen la influencia de Jezabel. Ahora, un ratito, Sandrita, ¿puedes ponerme agua tibia, no caliente, sino mezclamela? Vamos a entrar a dos temas que están muy hoy en boca, en el pensamiento de la iglesia, en el pensamiento del mundo. Vamos a entrar a esta parte de la marca y del famoso sello. Pero vamos a ver primeramente la imitación de la marca en la frente y en la mano. Apocalipsis 13, versículos del 16 al 17. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, Sandrita. También hará que a todos, escuche bien, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, les sea puesta una marca en su mano derecha o en su frente. Interesante, ¿no? De modo que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia salvaje o el número de su nombre. Cuando comenzó esta pandemia del COVID-19 y la que hoy se está presentando en el mundo, un camino a una crisis financiera, muchos de los que pregonan que el nuevo gobierno mundial se está instalando, que son las Naciones Unidas las que está regulando, ¿no? Y uno de sus organismos es la OMS. Entonces, como de allí vino las vacunas, entonces la iglesia y el mundo ingresó a entender que esa era la marca, ¿no es cierto? Pero nosotros vemos en las escrituras que tanto la marca, esto se va a presentar cuando en Israel se levante la segunda bestia salvaje del mismo pueblo de Israel, el falso profeta, lo cual hasta ahora no sucede. Hoy hay un plan financiero en el mundo de disminuir el fluir del dinero físico, lo cual tiene sus ventajas. Indudablemente habrá menos corrupción, menos movilización del narcotráfico, porque ellos usan dinero físico.
Dice este pasaje que hemos leído, el 17, de modo tal que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Es aquí donde muchos caen en cuanto a entender este pasaje. Vamos a ver, ya hemos dicho que este capítulo es un capítulo de el síndrome de la imitación y la copia. Apocalipsis 7, versículos del 1 al 3. ¿No? Este es un versículo donde hay un intervalo, ¿no?, de Dios a fin de levantar a los 144,000 sellados. Eran 4 ángeles, ¿no?, que iban a aplicar sobre la tierra una serie de eventos, pero hubo un ángel que le dijo: un momento, no actúen hasta que el sello de Dios, dice, sea puesto en la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Qué va a hacer el enemigo? Imitar, confundir, mentir. Quiere decir que aquellos que no están siendo enseñados de este evangelio del reino que tiene que ser conocido en todo el mundo para testimonio de las naciones, van a ser confundidos. Este es el evangelio que estamos predicando. Ese es el evangelio al cual Jesús se refería. El mundo lo tiene que conocer, las naciones la tienen que conocer, para testimonio, para que no puedan decir: no lo sabía. Y Dios se va a encargar de que así sea, de que se conozca. Aunque hoy resulte un poco difícil en la iglesia misma aceptar de que Dios no solamente es un Dios de salvación, también es un Dios de justicia. Jesús es cordero, pero también es un león. Y muchos piensan que cuando llegue ese momento de la gran tribulación, dice que la iglesia ya no estará, será para los otros. Estamos viendo en estas prédicas y enseñanzas del libro de Apocalipsis que la iglesia pasará la gran tribulación. Y solamente aquellos verdaderos creyentes que caminan en arrepentimiento continuo vencerán. Esos serán los que perseveren y salvarán su alma. Aquí lo que sucede, el adversario no necesita poner una marca a la gente para que no compre ni venda. Simplemente hacer un bloqueo en los movimientos financieros digitalmente y se detiene a quien seleccione. Mire qué ocurrió con Rusia. Cuando invadió Ucrania, ¿qué hizo Europa? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hicieron muchas naciones? Cancelaron digitalmente, no tuvieron que ponerle ni una marca a nadie. Dios nos está dando la idea de lo que va a suceder más adelante. Más de 200 empresas salieron de Rusia. Ningún ruso podía usar la visa y no tenía ni una marca. Todo ruso en los deportes se le canceló su participación. Y no es porque tenían una marca. Todo fue decisión política, decisión deportiva y decisión digital. Pero ¿por qué
Esta bestia salvaje, la primera, dirá, pondré una marca. Solamente quiere imitar a Dios. Este pasaje no nos da mucha luz en cómo será la marca, pero sí nos dice que de una o de otra manera algunos podrán comprar y otros podrán vender. Pero tengamos muy presente que esto va a suceder una vez que el cuarto reino se manifieste, que el anticristo se manifieste y el falso profeta que se levantará de en medio de Israel se manifieste. Y el apóstol Pablo dice una cuarta cosa: la apostasía de la iglesia. Acá les doy otra imitación de por qué el adversario, por qué el dragón quiere imitar. Deuteronomio 6, del capítulo 4 al 9. ¿No? Este es un capítulo con unos versículos en la cual Dios demanda a los padres que pongan su palabra, que deben amar a Dios en su corazón con toda su alma, que deben enseñar a sus hijos. Y en el versículo 8 dice, átalas, o sea, su palabra. El que uno ame a Dios con todo su corazón, el de enseñarle a los hijos a cómo debe ser el amor a Dios. Debemos, dice en el versículo 8, átalas a tu mano como señal y sea una insignia en tu frente. Lo mismo que hemos leído en este pasaje, ¿no? Dice que hemos leído lo que el enemigo figurativamente va a hacer. Dice, pon una marca en su mano y otra en la frente. O sea, imitando lo que Dios demandó a la familia, a los padres sobre todo, hacer. El tema del sello es solamente para imitar a Dios. Ahora vamos a hablar el famoso 666. Y ya estamos terminando. El famoso 666. Hermanos amados, se han escrito libros, se han hecho prédicas, instituciones, universidades teológicas tienen su propio sistema teológico que les permite interpretar este 666. Pero vamos a lo que la sabiduría de Dios nos da, porque es la sabiduría de Dios. El 6 en hebreo significa va, B chica, A y B, o WA. ¿Qué es la W? Eso es lo que significa el 666. En el versículo que hemos leído de Apocalipsis en cuanto a la marca dice el número de su nombre. O sea, uno puede decir pues que el nombre, uno una vez que interpreta 666, pues repite lo que en hebreo significa y ahí sale el nombre de lo que probablemente vaya a tener este falso profeta o el anticristo. Actualmente ya el profeta Daniel lo dijo, que la ciencia iba a aumentar. Estamos en esa etapa.
Actualmente, cuando se dice esto científicamente está probado, cualquier debate, cualquier desacuerdo termina, se acaba, porque la ciencia ya lo probó. Cuando la ciencia está por encima de Dios, se desplaza a Dios. ¿Y por qué se le desplaza? Porque existe la tolerancia. Y esto en Apocalipsis 13:18 estamos yendo a interpretar con sabiduría de Dios qué es este famoso 666. El 666 nunca va a ser 7. 666 nunca podrá ser 7. El pasaje que hemos leído nos dice que este es número de hombre. Y el 7 que es, dice, conocemos nosotros que es el número de la perfección. Quiere decir pues que las bestias salvajes nunca llegarán a ser perfectos, solo imitadores. Solo tendrán. Apocalipsis 13:18. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tenga discernimiento, calcule el número de la bestia salvaje. Porque es número de hombre. Y su número es 666. El famoso 666. Como les dije, el 6 nunca va a poder llegar a ser 7. Que es lo siguiente, sí, pero nunca. Es 6, siempre será 6 y siempre será 6. Pero Apocalipsis nos dice aquí en el 13 que aquí hay sabiduría. Y es aquí donde incursiona la sabiduría divina para entender el famoso 666. Proverbios 2 y 6. Proverbios 2, versículo 6. Porque Yahweh, escuche bien, concede la sabiduría y la ciencia y la inteligencia surgen de su boca. ¿Quién concede la sabiduría? Dios. Ahora escuche bien. Cualquier cosa, cualquier apreciación, cualquier proclama, pronunciamiento que esté alejado de la sabiduría de Dios no es válido. Y debemos entender que la sabiduría de Dios es un don, que no está al servicio del hombre, está al servicio de Dios. Y ahí viene el gran problema. Cuando el hombre pone ese don a su servicio, confunde. Pero cuando esa sabiduría está al servicio de Dios, ese don irreprensible, entonces podemos pedirle a Dios sabiduría. Les voy a traer un par de ejemplos que leí recientemente. ¿Se acuerdan ustedes? No se acuerdan. ¿Saben ustedes de la Universidad de Harvard? ¿No? Muy reconocida hoy. Pero muy pocos saben que cuando esta universidad se fundó, fueron fundadas por pastores con el único propósito de preparar
ministros del Evangelio. Y tenían una normatividad que a sus alumnos se les decía que 2 veces al día deberían leer las Escrituras. 2 veces al día. Y cualquier apreciación de ellos, lejos de la Biblia, no era válido. Interesante, ¿no? Es ahí ya por 1940 y tantos en que Harvard sufre un cambio. Se quitó esa disposición y es lo que hoy vemos. Se desplazó a Dios, se desplazó esa normatividad. Es decir, hoy en Harvard ya no está la sabiduría de Dios. ¿Qué sabiduría está? La que hemos mencionado hace un rato. Lo que científicamente está demostrado por el hombre, cualquier otra cosa es desechado. Ya me va entendiendo cuál es el 666. Santiago, otro aspecto. La hija de Billy Graham. No sé si usted tuvo la información de que hubo un tiroteo en Texas hace 2 semanas atrás. Fallecieron muchos niños. ¿Qué sucedió en ese colegio, según la hija de Billy Graham? Anteriormente, había el curso bíblico ahí en ese colegio. Pero llegó un director en una ocasión y quitó ese estudio bíblico. Cuando se desplaza a Dios, ¿qué se hizo en forma práctica en estas 2 instituciones educativas que les he mencionado? Se desplazó a Dios y se estableció. Científicamente está demostrado. Cualquier otra cosa se desecha. Creyeron probablemente que la educación del hombre era mejor, que la ciencia del hombre era mejor, y bueno, sucedió. Santiago 1:5. Santiago 1:5 también es muy leído. Pero si alguno entre ustedes, o sea, si alguno entre los hijos de Dios está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos generosamente y sin reproche. O sea, mira, te falta aún más arrepentimiento, te falta aún más congregarte más, tienes que leer sin reproche. Justamente debemos tener el Espíritu Santo, el don de sabiduría, y Él nos va a dar la sabiduría para entender cómo estamos y cómo está el mundo. Dice, y nos será concedida, sin reproche. Nuestro Padre Celestial no nos va a reprochar nuestra condición actual. Nos va a dar la sabiduría para vernos al espejo cómo somos y cómo está el mundo. Y cómo debemos entender su palabra. Entonces, puedo resumir y termino. Solamente los adoradores van a tener la sabiduría de Dios para no dejarse mentir, ni confundir, ni mucho menos asombrarnos de las exhibiciones de poder y de conocimiento que el anticristo tendrá y de sus malvados seguidores en todo el mundo.
todos aquellos que no sean creyentes verdaderos, les va a parecer obvio, por las señales que dará, de seguir a esta figura mesiánica imitadora y siniestra, que va a tener, escucha bien hermano, un liderazgo como nadie lo tuvo en la historia después del Mesías. ¿Me escuchó? Va a tener un liderazgo en todo el mundo como nadie antes lo tuvo en la historia después del Mesías. No hay mucha información cómo va a ser esta marca, pero ya entendemos a quiénes le vendrá la marca. A los que no están registrados en el libro de la vida, aquellos que no tienen el testimonio de la palabra, la ley, los profetas, el evangelio del reino. ¿Por qué preocuparnos en cómo será la marca? Hermano amado, aquí mi llamado: invirtamos más tiempo en hacer la voluntad de Dios, porque Él nos pondrá, como dice, una piedrecita blanca nos dará con un nuevo nombre. Y cada día consumiremos el maná del cielo, su palabra. Pidámosle más sabiduría. Él no nos va a reprochar nuestra condición. Él nos va a dar sabiduría para entender cómo estamos, para entender cómo está el mundo y para entender los tiempos de su palabra, a fin de que nadie nos mienta, ni el anticristo ni el falso profeta, para no ser confundidos, para que aún las señales prodigiosas que veremos de estas dos bestias salvajes que harán en su momento muy cercano, que veremos nosotros, no seamos engañados. Lucas 21:18 dice que ni un solo cabello de nosotros perecerá. Solamente con nuestra perseverancia salvaremos nuestra alma. Con ustedes, amigos del YouTube, que el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, los bendiga y los guarde, que resplandezca verdaderamente su rostro sobre cada uno de ustedes, no los desplacen, y que la vida del dueño de la vida esté en ustedes. Bendiciones, amigos.